Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy es martes 3 de marzo de 2026 y tenemos un menú intenso por delante porque el mundo ha amanecido con un nivel de noticias que literalmente está sacudiendo los cimientos de la geopolítica y de las finanzas globales. Sí, es una mañana, diría que una mañana histórica, de esas que marcan una década. Totalmente. Para este análisis a fondo hemos recopilado una pila gigantesca de fuentes. Estamos hablando de reportes financieros muy técnicos de Spot Gamma, Zacks, XTB, El Semanal. También revisamos análisis de mercados de canales especializados como Intefi, Negocios TV, Crece Trader, Value Index y, bueno, los apuntes de Diego Gutiérrez. Ajá. Y a eso le sumamos reportes de ganancias corporativas directamente de firmas enormes como S&P Global. Exacto. Nuestra misión hoy es destilar cómo el conflicto militar, la evolución de la inteligencia artificial y la mecánica pura de los mercados están colisionando en este instante. Queremos brindar claridad a quienes buscan entender el panorama completo sin sentirse abrumados por todo el ruido que hay hoy. Y antes de adentrarnos en los detalles de todas esas fuentes, es absolutamente crucial hacer una pausa aquí. Tenemos que emitir un aviso de neutralidad muy estricto. Es la regla número 1 para este análisis. Sí, por favor, adelante con eso porque es vital hoy. Las fuentes que estamos analizando hoy contienen material político y militar altamente sensible. Específicamente abordan la reciente ofensiva militar en Medio Oriente, eventos que involucran bajas de altos líderes y decisiones ejecutivas muy polémicas del gobierno estadounidense. Queremos dejar explícitamente claro que en este espacio no tomamos partido. Claro, cero sesgos. Exactamente. No respaldamos ningún punto de vista político o militar de ninguna facción, partido o país, ni emitimos juicios de valor sobre las acciones de los actores involucrados. Nuestro único y exclusivo propósito es reportar de manera imparcial la información financiera, tecnológica y geopolítica, tal como está contenida en las fuentes originales que nos han provisto. Una aclaración más que necesaria para poder observar los datos con frialdad. Bueno, vamos a desempacar esto. El evento principal que está acaparando absolutamente todos los titulares es lo que Estados Unidos y sus países aliados han denominado Operación Furia Épica. Un nombre bastante contundente. Mucho. Es una ofensiva militar directa contra Irán, y los reportes confirman que el líder supremo Ali Khamenei ha fallecido en los bombardeos. Mientras tanto, en Washington, el presidente Donald Trump ha afirmado que esta operación tomará entre 4 y 5 semanas. Y hay un detalle legal ahí que levanta muchísima controversia interna, ¿no? Sí, justo eso. Para eludir la aprobación formal del Congreso, se ha escudado en el artículo 2 de la Constitución, actuando bajo su autoridad como comandante en jefe ante lo que la administración describe como amenazas inminentes. Lo fascinante aquí es cómo reacciona el mercado energético, que es el primer termómetro ante una crisis de esta magnitud. Si miramos los análisis de XTB y Zacks, el foco del mundo entero está puesto ahora mismo en el estrecho de Hormuz. Claro, el cuello de botella global. Tal cual. Como respuesta a la ofensiva, los precios han dado un salto considerable. El crudo WTI escaló a $71.23 y el Brent europeo llegó a $77.74. A ver, aquí tengo una duda genuina al revisar los mapas y los reportes de esta mañana. ¿Por qué paraliza tanto a los mercados la simple idea de que se cierre un solo estrecho? O sea, ¿no existen otras rutas marítimas o, no sé, infraestructuras terrestres alternativas para sacar ese petróleo de la región sin pasar por ahí? Es una excelente pregunta, y el problema es puramente geográfico y de volumen. Por el estrecho de Hormuz pasa aproximadamente el 25% del suministro marítimo mundial de petróleo. Es muchísimo. Demasiado. No hay oleoductos terrestres suficientes que puedan compensar ni remotamente esa cantidad de barriles diarios si la vía marítima se bloquea. Y hay que entender la mecánica moderna de los conflictos. Cerrar el estrecho de Hormuz hoy en día no significa poner una barrera física de barcos de guerra de costa a costa. Sino que es más bien un tema de riesgo. Exacto. Implica el riesgo de que se ataquen barcos comerciales. Cuando ese riesgo sube, las primas de las aseguradoras de guerra marítima se disparan astronómicamente. Eso hace que el tránsito deje de ser rentable o directamente las navieras se niegan a cruzar por falta de cobertura. Claro, el cuello de botella es tanto financiero como físico entonces. Y el miedo a que el barril llegue a los $100 ya está rondando en los análisis de Negocios TV, sumado a los saltos en los precios del gas en Europa. Sí, el pánico inicial siempre apunta a esos $100. Pero aquí encontré algo en las fuentes que me pareció, digamos, contraintuitivo. Uno pensaría que ante este escenario, Wall Street estaría en llamas hoy con ventas masivas. Todos los portafolios en rojo. Exacto. Sin embargo, un análisis detallado del economista José Luis Cava, a través de Intefi, aporta un contraste vital. Los mercados están sorprendentemente tranquilos. De hecho, él señala que esta es apenas la 53ª subida más grande del petróleo en la historia. 53. O sea, no es el fin del mundo para los gráficos. No es un evento sin precedentes en absoluto. Los bonos estadounidenses a 10 años están estables, lo cual es rarísimo en un escenario de pánico real. Y el oro, que es el refugio seguro por excelencia para las crisis, está perdiendo fuerza, cotizando a la baja hacia la zona de los $5.248. ¿Cómo explicamos esta calma aparente en medio de este caos? Se explica por lo que en finanzas se conoce como riesgo moral. O mejor dicho, la dependencia extrema de los mercados hacia los bancos centrales. Ok, a ver cómo es eso. Los grandes fondos de inversión están descontando un escenario muy específico.
Asumen que, ante el riesgo inminente de un shock energético que provoque una estanflación severa en Occidente, instituciones como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo no tendrán más remedio que intervenir. Salir al rescate, básicamente. Exactamente. La expectativa es que inyectarán liquidez masiva al sistema y eventualmente se verán forzados a bajar las tasas de interés de forma agresiva para sostener la economía. Es decir, el riesgo geopolítico real se ve amortiguado por la expectativa de que habrá dinero barato fluyendo. Para visualizarlo, es como si la economía global fuera una olla a presión gigante. Tienes el fuego al máximo con el conflicto militar, pero todos los inversores en la cocina están conversando tranquilamente, confiando a ciegas en que el cocinero principal va a abrir la válvula de escape, inyectando capital justo a tiempo antes de que el metal ceda. Esa es la analogía perfecta. Y asumen que si la operación Furia Épica se mantiene dentro de los márgenes de las 4 o 5 semanas que se han proyectado, el golpe inflacionario será transitorio. Es una apuesta gigantesca. Inmensa, porque si el conflicto se prolonga y la inflación repunta de manera estructural por el costo sostenido de la energía, esos mismos bancos centrales tendrán las manos atadas. Claro, no podrán bajar las tasas sin provocar una hiperinflación. Tal cual, y esa válvula de escape de la que hablas dejaría de funcionar por completo. Aquí es donde se pone realmente interesante la mecánica pura, porque nos lleva directo al comportamiento del índice S&P 500. A pesar de los tambores de guerra, el índice principal de la economía mundial se mantiene estoico, resistiendo en un rango muy estrecho entre los 6.800 y 6.900 puntos. Es una muralla técnica. Exacto. La respuesta de por qué no cae no está en la geopolítica, sino en la estructura técnica del mercado. Así es, y el reporte especializado de Spot Gamma lo ilustra con una claridad tremenda. El mercado ahora mismo está caminando sobre una cuerda floja técnica dictada por el efecto gamma. Expliquemos un poco eso de la gamma para quienes nos escuchan. Claro, para entenderlo sin necesidad de un doctorado en finanzas. La gamma dicta cómo se comportan los dealers o creadores de mercado, que son las grandes instituciones que proveen liquidez. Por encima del nivel de los 6.900 puntos, el mercado goza de gamma positiva. Positiva suena bien, pero ¿qué significa operativamente? Significa que, por la forma en que los dealers tienen que cubrir sus propios riesgos, estructuralmente se ven obligados a comprar acciones cuando el mercado cae un poco y a vender cuando sube. Como un amortiguador gigante. Absorben los golpes del mercado. Tal cual, proveen estabilidad mecánica. Pero debajo de ese nivel de 6.900 se esconde lo que el reporte llama la trampa de cristal o el trapdoor. Uy, suena a película de terror financiero. Lo es para los portafolios no cubiertos. Si el índice cruza esa línea de los 6.900 hacia abajo de forma sostenida, la gamma se vuelve negativa. O sea, un efecto dominó incontrolable. Un dominó perfecto. En un entorno de gamma negativa, la matemática de las coberturas se invierte por completo. Los creadores de mercado se ven forzados a vender acciones desesperadamente cuando el mercado cae para proteger sus propios balances y tienen que comprar cuando el mercado sube. Entonces las ventas mecánicas generan más caídas, lo que obliga a más ventas. Es un círculo vicioso que acelera la volatilidad brutalmente, sin importar si las noticias de ese día son buenas o malas en el mundo real. Es inquietante saber que el piso de la economía global depende de una fórmula matemática en las computadoras de Wall Street. Y fíjate que revisando los datos de Diego Gutiérrez, se nota que los grandes capitales saben perfectamente de la existencia de este dominó. ¿Qué marcan sus datos? El índice VIX, el famoso medidor del miedo, saltó con muchísima fuerza a nivel intradía, aunque luego retrocedió. Pero los datos de opciones son la verdadera revelación. Las coberturas. Sí, la compra de opciones put, que funcionan como pólizas de seguro contra caídas del mercado, está en el percentil 99, es decir, históricamente alto. Mientras tanto, las opciones call, que son apuestas a que el mercado subirá, languidecen en el percentil 2. Eso lo dice todo. En resumen, nadie está apostando a ganar. Todos están pagando fortunas para blindar sus portafolios. Y mientras blindan el riesgo general, están moviendo fichas muy precisas dentro del tablero. Como era de esperarse, sectores de defensa como Northrop Grumman están capitalizando el momento. Mostrando subidas del 6% y claro. Ajá. Pero lo que realmente está sosteniendo la estructura de los índices y evitando que caigamos por esa trampa de cristal que mencionamos es el sector tecnológico. Nvidia sigue recibiendo flujos de inversión masivos. Es impresionante la resistencia de las tecnologías. Se están reportando entradas de $4.000 millones hacia empresas relacionadas con inteligencia artificial. El capital busca el crecimiento estructural a largo plazo que la IA promete, ignorando completamente la volatilidad a corto plazo. Y justo esa dependencia tecnológica es el puente perfecto para nuestro siguiente punto. Si empresas como Nvidia y el flujo de capital hacia la tecnología son lo que sostiene el piso de Wall Street en medio de una crisis militar, eso nos obliga a mirar hacia Silicon Valley y entender su nueva relación estratégica con el Pentágono. Es un cruce de caminos inevitable. Totalmente. Porque la guerra moderna ya no ocurre solo en el plano físico de barcos y bombardeos. Lo que muestran nuestras fuentes es una verdadera guerra de poder corporativa en la cúpula de la inteligencia artificial. Y los eventos recientes son un punto de inflexión histórico. El gobierno de Estados Unidos acaba de prohibir el uso de tecnología desarrollada por la empresa Anthropic dentro de sus agencias. Eso es enorme.
¿Y cuál fue el detonante exacto de esa ruptura? Esto ocurrió tras unas negociaciones muy tensas que fracasaron por un motivo súper claro. Los directivos de Anthropic se negaron rotundamente a permitir que el gobierno utilizara sus modelos de lenguaje para vigilar a ciudadanos. Una línea roja ética corporativa. Pero en el mundo de los contratos gubernamentales multimillonarios no existen los vacíos por mucho tiempo, ¿no? ¿No? Tan pronto como Anthropic dio un paso al costado, OpenAI, liderada por Sam Altman, entró para llenar ese espacio y firmar los acuerdos con el Pentágono. Sin perder un segundo. Prometieron que sus sistemas cumplirán con las directrices legales de no espiar internamente, ganando así una posición de privilegio absoluto en la infraestructura de defensa. Si conectamos esto con el panorama general, estamos presenciando en tiempo real cómo la inteligencia artificial deja de ser un simple asistente para redactar correos. O una simple palabra de moda para vender acciones en Silicon Valley. Exacto. Pasa a convertirse en infraestructura crítica de Estado. Es el equivalente moderno a la carrera espacial en la Guerra Fría o al desarrollo inicial de la red eléctrica nacional. Sin embargo, cada vez que hablamos de adopción masiva de IA en estos niveles, siempre surge el temor de la destrucción de empleos. Es el gran fantasma. Es una preocupación válida. Pero el reporte de Citadel Securities, que incluimos en la investigación, tiene una visión mucho más pragmática que ayuda a desmitificar este pánico de que mañana mismo habrá un desempleo masivo global. Exactamente. Los analistas de Citadel basan su visión en datos históricos de adopción tecnológica, mostrando que la IA está siguiendo una clásica curva en S. Explícanos un poco esa curva. Claro. Para entender la curva en S, pensemos en la adopción del Internet o de la electricidad. La primera fase de la curva es plana y lenta. La tecnología existe, pero es carísima, difícil de usar y la infraestructura simplemente no está lista. Como tener un celular en los años 80. Exacto. Luego, a medida que los costos de procesamiento se desploman y las herramientas se vuelven intuitivas, la adopción se dispara casi verticalmente. Esa es la parte central de la letra S. Finalmente, el crecimiento se estabiliza en la parte superior cuando la tecnología ya está en todas partes. ¿Y en qué parte estamos ahora mismo según Citadel? Argumentan que apenas estamos entrando en la base de la fase de aceleración. La destrucción de empleos no es un evento de un solo día. Es una transición gradual, donde las tareas de un puesto cambian muchísimo antes de que desaparezcan los roles completos. Es una transición que requiere adaptación de los trabajadores, no pánico ciego. Y fíjate que figuras clave respaldan esta idea de un cambio estructural positivo. Bill Gates declaró en una entrevista reciente que la inteligencia artificial es el mayor avance técnico que ha presenciado en toda su vida. Palabras mayores viniendo de él. Lo puso por encima de hitos absolutos como la creación de la interfaz gráfica de usuario, el Internet mismo o la computación en la nube. Además, fue muy tajante al descartar que estemos viviendo una burbuja especulativa irracional. Mucha gente la compara con la burbuja de las .com. O con la famosa fiebre de los tulipanes en el siglo XVII. Según Gates, los tulipanes no aportaban ninguna utilidad intrínseca, era pura especulación de precios. Pero la IA está reescribiendo la capacidad de producción humana desde sus cimientos. Y esa reescritura de la capacidad de producción se ve cristalizada de una forma muy evidente cuando analizamos los reportes de ganancias corporativas tradicionales de hoy. Tomemos el reporte del cuarto trimestre de S&P Global, que es un caso de estudio fenomenal para ilustrar esto. Me encanta ese ejemplo porque es una empresa súper tradicional. Así es. El 95% de sus inmensos ingresos proviene de vender datos propietarios, índices financieros de referencia y herramientas de flujo de trabajo para instituciones gigantes. S&P Global no ve a la IA generativa como una amenaza que vendrá a robarles el negocio o a desintermediarlos. Lo ven como un multiplicador de fuerza, ¿verdad? Totalmente. Mencionan específicamente la integración de herramientas como Copilot de Microsoft dentro de sus procesos internos. Su estrategia no es crear un modelo de lenguaje desde cero para competir con OpenAI. Sería un gasto inútil. Sería absurdo. Prefieren usar la IA existente para amplificar la eficiencia de sus propios analistas humanos. Es una forma brillante de proteger sus márgenes de ganancia, operativos. Tiene todo el sentido estratégico. Porque al final del día la IA es solo un motor de procesamiento muy potente, pero necesita combustible para funcionar y ser útil. Ese combustible son los datos de alta calidad. Datos validados. Exacto. Quien posee los datos críticos y regulatorios como S&P Global y logra integrarlos armónicamente con la IA en el flujo de trabajo diario de sus clientes, construye un foso defensivo comercial que es casi impenetrable. Entonces, viendo cómo la IA cambia las reglas del juego corporativo y cómo la famosa gama sostiene el mercado tradicional de acciones con alfileres, ¿qué significa todo este clima de incertidumbre geopolítica para los ecosistemas alternativos? Hablemos un momento del mercado de criptomonedas. Que es quizás el termómetro más puro y sin filtros del apetito por el riesgo y la liquidez global en tiempo real. Exacto. Opera 24/7. Y hemos visto a Bitcoin protagonizar movimientos de infarto recientemente con estas noticias. Totalmente. Bitcoin llegó a tocar con precisión quirúrgica los $69,997. Por $3 no llegó a los 70,000. Increíble.
Y ese nivel no fue casualidad, era un objetivo técnico marcadísimo, que muchos operadores institucionales tenían en la mira. Y justo al rozar esa barrera psicológica e histórica, vimos una corrección severa hacia la zona de los $67,000. Fue puro pánico por los bombardeos. Fue una mezcla. Hubo una toma de beneficios enorme, impulsada por operadores que prefirieron asegurar ganancias rápidas frente a la tensión macroeconómica. Pero para alguien que observa esto desde afuera, que no vive respirando gráficos financieros de corto plazo todos los días, ¿por qué importan realmente estos movimientos en el panorama general? Los analistas de Crescetrader y Value Index hacen mucho énfasis en los datos on-chain, o los datos en cadena. ¿Qué historia real nos cuentan esos números hoy? Los datos en cadena nos permiten mirar debajo del capó del mercado. Vemos no solo el precio, sino el comportamiento real de los inversores basándose en la contabilidad pública inmutable de la red. Hay dos indicadores cruciales aquí que destacan en las fuentes. Adelante con los nombres de esos indicadores. El primero es el MBRV Z-Score, que compara el valor de mercado actual frente al precio promedio al que realmente se compraron y movieron las monedas. Ese indicador está marcando un nivel de 0.39. Y el indicador Nupl, que rastrea las ganancias y pérdidas no realizadas de toda la red en conjunto, está en 0.17. Ok, son números muy específicos. Para aterrizarlo a la práctica, a la toma de decisiones, ¿qué le dice ese 0.39 a un inversor estructurado? Le dice que, matemáticamente, el activo está en niveles de sobreventa extrema y un descuento profundo. Son lecturas de divergencia histórica que coinciden con los peores momentos de capitulación que vimos durante la gran caída masiva del mercado en el año 2022. O sea, un terreno de pesimismo extremo. En términos simples, sí. La especulación excesiva, digamos, los turistas del mercado, han sido expulsados por la volatilidad. Los que mantienen el activo a estos niveles estadísticos suelen ser los tenedores de alta convicción a largo plazo. Y hablando de alta convicción institucional, no podemos dejar de mencionar a MicroStrategy en este reporte. Nunca decepcionan con su estrategia. La empresa liderada por Michael Saylor, operando con una estrategia de tesorería corporativa que francamente rompe todos los manuales tradicionales de finanzas, acaba de comprar 450 bitcoins adicionales. No parpadearon ante el estallido militar. Para nada. Ni ante la caída de precios intradía. Ejecutaron su plan de acumulación como si absolutamente nada hubiera pasado en el mundo exterior. Ese es el concepto clave aquí. La resiliencia corporativa a través de estrategias inamovibles. Y me parece fascinante cómo ese mismo principio financiero se aplica independientemente del sector o de la geografía de la empresa. Es universal. Sí, si dejamos el mundo digital de las criptomonedas y miramos la economía física tradicional en nuestra propia región latinoamericana, el reporte de El Semanal y El Mostrador nos ofrece un ejemplo paralelo perfecto. ¿Te refieres al caso de empresas MCPC en Chile? Ese mismo. Es verdaderamente una lección maestra de cómo navegar corporativamente bajo fuego pesado en el mercado real. Exacto. Estamos hablando de una de las mayores empresas papeleras y forestales de la región que ha decidido seguir adelante con un proyecto de inversión gigantesco llamado Natureza. Y esto es en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. Así es. Valuado en unos impresionantes $4,600 millones. Una apuesta masiva. Y el contexto en el que lo hacen es durísimo. Están enfrentando uno de los peores ciclos históricos en los precios globales de la celulosa. Encima, S&P Global, en su rol de calificadora de riesgo, les acaba de recortar la nota crediticia. La bajaron a BBB-. Están al borde de perder su grado de inversión. Cualquier directiva corporativa tradicional habría cancelado el proyecto de inmediato y entrado en modo de supervivencia total. Es lo que dicta el manual conservador. Pero en lugar de retroceder o, peor aún, diluir a sus accionistas emitiendo nuevas acciones para levantar capital en un mal momento, la gerencia tomó decisiones difíciles pero muy estratégicas. ¿Cómo lo están financiando entonces? Están monetizando activos forestales secundarios, vendiendo terrenos y optimizando operaciones logísticas enteras para financiar la construcción del proyecto Natureza con flujo propio. Su objetivo innegociable es mantener a flote el proyecto de crecimiento futuro mientras protegen a toda costa ese grado de inversión crediticio. Lo que nos enseña el caso de CMPC en el mundo físico, combinado con los datos de Bitcoin en el mundo digital y la mecánica de opciones en Wall Street que vimos al principio, es que la única forma de sobrevivir al ruido macroeconómico es tener una tesis clara y aferrarse a ella. Por eso las métricas como el Money Flow Index, el índice de flujo de dinero, son vitales, como bien apuntan los analistas desde Negocios TV. ¿Cómo funciona exactamente ese índice para filtrar el ruido? Es un indicador técnico que combina precio y volumen de forma inteligente para mostrar si el capital fuerte, el capital institucional, está acumulando activos silenciosamente o si los está distribuyendo. Ayuda a filtrar el pánico de las noticias de última hora y revela dónde se está posicionando realmente el dinero en temporalidades altas. Mirar lo que hacen y no lo que dicen los mercados. Esa es la clave analítica. Los mercados globales, especialmente en tiempos de conflicto geopolítico tan tensos como hoy, están diseñados algorítmicamente para sacudir a quienes no tienen convicción o están sobreapalancados. Filtrar el ruido es la única ventaja competitiva real que queda.
Y creo que esa es una síntesis inmejorable para ir consolidando los grandes pilares de este análisis a fondo. Hemos desempacado aprendizajes fundamentales de este inmenso mar de datos de hoy. Sí, ha sido un recorrido intenso. Primero, entendimos la dura realidad de que a menudo los mercados financieros le otorgan muchísimo más peso a la expectativa de inyecciones de liquidez de los bancos centrales que al impacto humano o geopolítico directo de las crisis militares. Una lección pragmática y fría del capital. Segundo, que debajo del valor de las acciones tradicionales existe un andamiaje invisible de opciones matemáticas, esta famosa gama de la que hablamos, que dicta si el mercado flota suavemente o si se hunde por una trampa de cristal técnica. La cuerda floja de Wall Street. Y tercero, que la inteligencia artificial está superando rápidamente la fase de experimento corporativo o palabra de moda, para trincherarse ya como infraestructura crítica inamovible de las agencias de defensa más poderosas del planeta. Sabes que todo este panorama plantea una reflexión de fondo. Un escenario que creo fundamental dejar sobre la mesa para que la audiencia lo medite y conecte los puntos por su propia cuenta después de escucharnos. A ver, adelante con eso. Hemos hablado hoy de cómo los algoritmos de Wall Street están finamente programados para ejecutar miles de operaciones de compra o venta en milisegundos, reaccionando automáticamente a palabras clave en los titulares de noticias sobre operaciones militares. Como la palabra bombardeo o estrecho. Exacto. De forma paralela, vemos que modelos masivos de inteligencia artificial de última generación están obteniendo autorización directa para integrarse en la arquitectura de análisis y toma de decisiones estratégicas del Pentágono. Si proyectamos esto hacia el futuro cercano, nos estamos acercando a un punto de inflexión donde las crisis geopolíticas y las turbulencias de los mercados financieros se conviertan en un bucle cerrado. Un bucle que se retroalimenta sin nosotros. Exactamente. Un ecosistema completamente automatizado donde las máquinas que dirigen el gran capital reaccionan instantáneamente a las decisiones tácticas que toman las máquinas que analizan los conflictos armados. ¿Qué rol estructural le quedará realmente a la humanidad cuando la velocidad y complejidad de estos sistemas superen nuestra propia capacidad de intervención en tiempo real? ¡Wow! Es una interrogante profunda. Suena casi a ciencia ficción distópica, pero está anclada 100% en los datos duros que estamos viendo hoy en los reportes corporativos y gubernamentales. Con esa idea monumental en el aire, vamos cerrando el ciclo por hoy. Ha sido un recorrido denso pero absolutamente revelador a través de las intersecciones entre los conflictos globales, la vanguardia tecnológica y las matemáticas invisibles de las finanzas. A quienes nos escuchan, recuerden siempre el inmenso valor de cuestionar las narrativas simples, buscar los datos subyacentes y mantener la frialdad analítica cuando el mundo exterior parece caótico. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis de nuestras fuentes, y nos encontramos en la próxima inmersión.